Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo van, señores y señoras? Hoy vamos a jugarnos un partidito, un partido ahí para secarnos un poquito más. Estamos en casa, ¿por qué no vamos a meternos de azul? Estamos en casa, nosotros de azul, ellos de rojo. Vamos a jugar un partidito, vamos a adelantarnos y seguir preparando el choque frente al Colo Colo que liga en 2 partidos, es decir, este y después el siguiente es el choque. Así que vamos a esperar que seguimos ganando. La última vez ganamos y recuperamos el liderato. Para los que no sepan, yo me llamo El Reymaster y bueno, es un placer compartir esto con ustedes. Y bueno, en este momento un poquito difícil que pasa Chile, es mi manera a mí de poder hacerlos pensar en otra cosa que en la política y todos los reclamos sociales. Así que espero que esto le pueda transmitir una sonrisita. Y bueno, si llego a hacer eso, no os olvidéis de dar un like, de compartir y de poder suscribirse. Vamos a seguir jugando la temporada de la U de Chile y bueno, a darlo todo, a dar todo y a terminar el partido ganando, porque seguir sumando y bueno, espero que donde se encuentren bien, porque esto también es lo importante en esta vida. Nosotros hoy nos toca, por este lado del mundo, nos toca un día bastante lluvioso. Desde la mañana que nos despertamos hasta ahora y hasta la noche, nada más se va a estar que lluvia. Así que espero que por lo menos ustedes de donde siguen eso tienen el solcito. Bueno, vamos a jugar frente al Huachipato, un grande, bueno, un equipo regular, una potencia del campeonato que suele ser difícil de encontrar, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor. Y pusimos la unidad B porque como lo diré hace unos videos, no hay campeonato que se ganan sin tener jugadores más allá de los 11 titulares que ayudan. Así que hoy, como es el último partido frente al Colo Colo y que no queremos tener jugadores importantes que llegan con lesión, ponemos a la unidad B y arrancó el partido. Mete la pelota para Venega, llega hasta Monpin centro, gol. El pueblo pirata, gol de la U de Chile. Se lo comió el 5 de Huachipato. Se lo metió en su propia cara al 5, que quería mandar la pelota afuera, pero se la tocó en contra y se fue para la portería. Minuto 3 del partido, 1-0 gana la U de Chile. Vaya arranque para Ramírez, Primera pelota donde interviene y primera pelota que se va adentro. Esto nos conviene porque nos pone un partido un poquito más sencillo para jugar y para manejar. Bueno, si sea que podemos guardarlos. Se va a venir la falta directa. Mete el tiro libre. Rechaza el arquero. Aparece Venega. Ahí para Hernández a la carrera para Torres. Llegará primero Ramírez con la pelota que vuelve atrás. Lo alarga el arquero. Va a aparecer Lucientes que se lo gana. Mete la bola para nadie. La recuperan ellos. Toca la pelota Martínez.
Mete para Valenzuela. Valenzuela otra vez con la pelota. Jugó atrás con Ramírez. Aparece Rojas. Abre en la banda para Baeza. Vuelve atrás con Rojas. Lo tocan ellos, ¿eh? Que reaparece Baeza. Lleva la pelota Leiva. No dice nada el árbitro. La tiene Echevarría con Caraco. Para Campo. Campo para Luciente. Luciente se va el 6. Lega la pelota hasta Leiva. Abre para Hernández. Venega. Abre ahí. Llega hasta Torres. Salva de salir la pelota. Llega atrás para Luciente. Mete la pelota arriba. Apareció el arquero. Para recuperar la pelota. Minuto 21-0. Sigue ganando la U de Chile. Y viene la pelota ahí arriba para Huachipato. Mete Valenzuela. Rechaza Mompin como puede. Recuperará Rojas con Baeza. Sigue la pelota con Baeza. Baeza que transmite el juego hasta Rojas. Sigue el 13. Va el 13. Recupera Mompin. Y viene Mompin. Mete para Enrique. Va Enrique. Sigue Enrique. Salva la pelota. Mete el centro. ¡Oh! Le gata el arquero. Ataba el arquero. Y rechaza la defensa. Aparece Lucientes. Mete ahí atrás con Campos para Carroca la toca para Torre, Campos, Lucientes. Guardamos la pelota, ¿eh? Abre para Carroca, para Leiva. Atrás para Mompin arriba para Enrique. Mete la pelota ahí arriba. Atrapó el arquero. Vuelve a reanudar el arquero ahí arriba. La pelota está suelta. Aparece Enrique. Mete para Venega. Sigue Venega dentro de la... ¡Gol! Apareció Venega. Para meter el segundo para la U de Chile. Para volver a meter un poquito más adelante al equipo de los azules. Para meter el segundo. 2-0 gana la U de Chile. Un partido ahí que se mete en el nivel que se pone a poner muy lindo para nosotros, ¿eh? Muy sencillo, muy tranquilo. Aparece Baeza. Mompin. Sigue Mompin. Mete para Enrique. Enrique que corre. Uy. Apareció Rojas primero. El choque ahí fue terrible, ¿eh? Toca la bola para arriba. Povea que viene con Ramírez con Pereira. Pereira para Valenzuela con Martínez. Vuelve atrás con Ramírez ahí arriba. Mete la pelota arriba. Recupera Rojas con Baeza. Uy. Cómo se la salva la pelota. Recupera Mompin cambialo todo. Buscaba a Gabriel Torre, pero no llegará. Apareció Córdoba. Mete para Blondel para Martínez para Blondel. Afuera. La tuvieron ellos. Tuvieron la primera falla, la primera manera de cruzar, de llegar a la área, pero no pudieron concluir. Seguimos aquí 2-0 para la U de Chile. Y se acerca la pausa, ¿eh? Viene la pelota con ellos. Recupera Rojas la toca para Valenzuela. Llega hasta Blondel que mete el cuerpo y lo va a perder. Pero lo recupera Valenzuela. Vaya momento, ¿eh? Valenzuela que está haciendo un daño increíble. Valenzuela. Afuera.
Y se terminó la primera parte. Huachipato que despertó al final de la primera parte para volver a demostrar que puede ser un equipo peligroso, ¿eh? Y vamos a la segunda parte. El segundo tiempo arranca ya. Y viene la pelota. Aparece, mete ahí arriba. Recupera el 27 Mompin. Viene la pelota con Venega. Oh, Leiva se la llevó, pero... fue todo muy malo con Leiva metiéndose donde no tenía que meterse. Viene la pelota otra vez con Martínez, abre al costado, cámbialo todo para Baeza. Baeza con la pelota, buscaba a Valenzuela, pero recupera la U de Chile. Viene Leiva, uy, pero qué falta. No hay falta. Viene Blondel. Se la lleva Caraco. Y va a ir al 28. Toca con Caroca. Abre para Venega. Venega que lo cambia todo. Le buscaba a Hernández, pero llegará primero Baeza. Baeza que lo mete ahí. Aparece Povea. Baeza. El 17. La pelota atrás. Ramírez. Viene Martínez. Mete para Córdoba. Buena manera de conducir el partido, ¿eh? Viene Martínez, el otro Martínez. Aparece Córdoba. Mete la pelota, cámbialo todo. Llega hasta Baeza. ¿Cuánta vida tiene Baeza? Estaba allá atrás y ya está allá arriba. Va la pelota con Povea. Mete para Rojas. Mompin apareció primero, pero se la lleva Baeza otra vez. Mete el cuerpo para no perder la pelota. Y recuperó la pelota Mompin. Y se va a venir la U de contra. Viene Venega. Lo va a meter. Me busca Hernández, pero llegó primero Ramírez. Recupera Pereira. Mete para Martínez. Alarga la pelota ahí. Aparece Campo. Pelota afuera. ¿Van a venir cambios? ¿O no? Todavía no. Viene la pelota. Aparecen ellos, ¿eh? El dominio en la segunda parte es todo de ellos. Viene la pelota. Mete el centro. ¡Blondel! La parada. Corner. La parada de De Paul para asegurar 2-0. No, era previsible, ¿eh? Era previsible que como ya no veíamos la pelota, nos vemos una pelota que ellos se iban agrandeciendo y nosotros nos vamos achicando. Uy. Gracias De Paul. Gracias para meter no ataró nada. Se fue al palo. Uy. Bueno. Mejor aún. Es una oportunidad más para nosotros de salvarnos. Porque si había corner ahí. Viene la pelota para Hernández. Centro atrás. Torres recupera la... rechaza como puede la defensa. Lucientes. Lucientes, ¿qué hace? Gabriel Torres. Mete la bola para Campo, centro. Lucientes. Atrapa el arquero. Vamos a hacer cambios. Es el buen momento para hacer cambios. Se va a venir Buñuel. Viene Buñuel. Y va a venir Moja. Y el último Guerra para Enrique. Así hemos hecho los 3 cambios. Minuto 72. Mete la pelota arriba. Recupera la U de Chile. Viene Torres. Sigue Torres. Afuera. Decidió irse de todo solo. No se fijaron que había una opción con Enrique ahí. Decidió intentárselo todo. Y la pelota. Cerquita estuvo, ¿eh? Podría ser gol.
Mientras se hicieron los cambios, viene el corner. Mete Mompin, rechaza la defensa con Tala. Recupera Mompin. Buñuel para Moza. Moza. Torre. Ataró el arquero. Ataró el arquero con Tala. Para evitar el tercero. Recupera la pelota Guerra. Va venir Guerra. La mete para Venegas. Reaparece Ramírez. Ramírez, que a pesar de este gol en contra, hizo un partido bárbaro. Tapó todo y intervino cuando tenía que intervenir. Viene la pelota. Metió Campos. Torre. La mete para Venegas. Buñuel. ¡Oh! ¿Qué hiciste? La quería meter ahí. Fuera de juego. Guerra que seguía en fuera de juego. Oh. Pero la oportunidad de antes con Buñuel, si Buñuel se iba con la pelota, podía hacer un otro gol. No sé por qué pensaba que estaba mejor hacer ahí buscar una otra posición. Viene la pelota con Ursúa. Ursúa que corre. Toca Mompin en el último corner. Van a tener esta oportunidad. Lo van a tener ellos. Se va a venir Valenzuela. Mete ahí adentro. Rechaza la defensa. El rebote para Bissama. Aparece Buñuel. Ahí se va. Recuperó la defensa. Viene Guerra. La mete para Lucientes. Oh, se la llevaron ellos. Recupera Moja. Mete para Venegas. Abre para Buñuel. Viene Buñuel con la pelota. Se queda Buñuel. Mete el centro. Lucientes de cabeza, pero apareció el arquero. Para salvar otra vez a Huachipato. Viene la pelota otra vez para Valenzuela. Se la lleva Lucientes. Aparece Venegas. Oh, se la lleva ellos y se termina el partido. Partido trabajado, partido con seriedad, con un poquito de suerte. 2-0 y para casa. No había más hoy que buscar. Había que ganar, sí o sí. Se ganó. Con una tranquilidad bárbara. Así que ahora apunta el derby, apunta el clásico frente al Colo-Colo que empató. ¿Quién más? ¿Dónde está la Concepción? La Concepción perdió face a la Española y la Católica goleó. Wow. Seguimos punteros, un punto por encima del Coquimbo. El Colo-Colo es cuarto, un punto por encima de la U Española. Y Huachipato es último. Bueno, se va a venir un derby muy interesante. Se va a venir un derby de derby. Se va a venir un derby de la realidad de la afición. Y nos vamos ahí para conversar con la prensa. Hemos ganado a Atlético Mineiro y a Huachipato en los últimos partidos. Así que, ¿cómo vamos a tener este derby? Bueno, ¿qué va a ser la finalidad de este derby? Bueno, vamos a ganar, vamos a estar parejos y va a ser un desafío muy fuerte. El Colo-Colo es un equipo increíble, tienen a Valdivia, a Paso, a otros jugadores y puede hacer que este partido sea un partido muy complicado, muy relevado para nosotros. Sí, hay que respetar al rival. Tenemos mensajes, vamos a ver los mensajes. Caroca, bueno, no quisieron meterse en el nivel de nuestras esperanzas. ¿Qué más tenemos? Negociaciones, ¿con quién? Si lo de Caroca se acabó. Ajá, nada más. Sí, nadie más. Bueno, señores, les amo mucho.
El próximo partido, como lo pueden ver, a las 15 horas de Chile. El clásico de clásico, el partidazo de la jornada frente al Colo Colo. Pero mientras tanto, sigan la cuenta, dale me gusta y sobre todo nos vemos. Dale me gusta, compartan y sobre todo nos vemos en un próximo video. Les amo mucho. 5, 4, 3, 2, 1. Chao, 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 chao.